¿Qué tal, videovidentes? Bueno, este video es gracias a un suscriptor, Adrián Ferrara, que me dejó una inquietud en cuanto a un video que yo hice sobre cabezas de tornillo, que el Parker me decía que él entendía, y no estaba tan errado, que eran auto perforantes, no la cabeza. Así que bueno, yo lo que hice fue recurrir a viejos catálogos, recurrir a un viejo ferretero ya jubilado, y bueno, esto es lo que pude investigar. Estos tornillos eran los más clásicos, ¿sí? Hace 30, 40 años atrás, y si bien tienen la cabeza plana, tienen una ranura. Y son Parker. ¿Por qué son Parker? Porque son no autoperforantes, son autorroscantes, ¿sí? Tornillo autorroscante al cual se lo denominaba Parker, y el 99% venían con este tipo de cabeza, es decir, cabeza plana ranurada. O sea que cabeza plana tampoco es cabeza ranurada, ¿sí? Así se lo llama a este tipo de cabeza. Porque de hecho hay Parker, digamos, este era un Parker, es decir, autorroscante para madera, y después tenemos este, que también es un Parker, es decir, es autorroscante, pero con también cabeza ranurada, pero no plana, ¿sí? Notan que es levemente redondeada. Pero bueno, los ferreteros, por costumbre, a este tipo de tornillo le decían cabeza Parker. En realidad, entonces, los tornillos Parker son autorroscantes. ¿Qué diferencia tiene un autorroscante con un autoperforante? El autoperforante no hace falta hacer agujerear, no hace falta taladrar, ¿sí? En cambio, en esto sí, había que hacer un agujero y después se enroscaban directamente, es decir, hacían su propia rosca. A diferencia de estos tornillos, ¿sí? Que también tenían cabeza ranurada, eso es lo correcto, ¿sí? Pero no era Parker, ¿sí? Porque a este tornillo, una vez que se hacía el agujero, no se lo podía poner directamente. Había que pasar un macho roscador y hacer su rosca. Es decir, había que utilizar eh, algo, obviamente dependiendo del tamaño, ¿no? Algo como esto. Es decir, se hacía un agujero, se pasaba, se hacía la rosca y después se colocaba este tipo de tornillos, ¿sí? Obviamente estos tipos de tornillos ahora mayormente vienen con cabeza Phillips. Ya estas cabezas ranuradas, que es lo correcto, ¿sí? No se utilizan o muy poco. Pero como la mayoría, vuelvo a repetir, de los Parker, que eran estos, que son autos roscantes, es decir, había que hacer un agujero, pero no la rosca, tenían este tipo de cabeza, los ferreteros les decían, ¿sí? Parker. De hecho, hay muchos destornilladores que vienen con el símbolo PK, los planos, ¿no? Que tampoco, ya le digo, plano es incorrecto, porque plano es la cabeza. Esta es una cabeza plana, ¿sí? Y acá, por ejemplo, tenemos un tornillo, ¿sí? Que es ranurado, sin embargo, su cabeza no es plana, ¿sí? No sé si la llegan a observar. Es gota de sebo, llama este tipo de cabeza. Después hay cabezas arandeladas, por ejemplo, que tienen muy ancha, tienen como una arandela incorporada, ¿no? O sea que eso no tiene nada que ver en la cabeza con el tipo de ranura que tienen. Entonces, esta es cabeza ranurada simple, o fresada también le decían, para diferenciarlas de la Phillips. Eso sería lo correcto. Pero por costumbre se decía cabeza Parker. En realidad, vuelvo a repetir, que Parker es el tipo del tornillo, Ferrara tenía razón, no autoperforante, vuelvo a repetir. El autoperforante uno lo pone sobre la superficie, sea de madera o de metal, y atornilla y listo, hace el propio agujero y la propia rosca. Mientras que estos solo hacían su propia rosca, es decir, había que primero perforar un agujero y después se los enroscaba. A diferencia de estos, que no eran Parker, en donde había que taladrar, ¿sí?, el orificio y luego hacer una rosca con un macho y luego se podía colocar este tornillo. Y este tornillo entonces, si bien tiene cabeza ranurada, no es Parker. Aunque posiblemente un ferretero viejo, cuando uno ve este tornillo, dice, ah, sí, cabeza Parker, le dice. Pero no es lo correcto. Vuelvo a repetir que Ferrara tenía razón. ¿Sí? Y estos sí son autoperforantes. Es decir, estos hacen su propio orificio, su propia perforación, ¿sí? Estos dos.
y además su propia rosca. Son los más utilizados hoy en día, ¿no? Y estos no van a encontrar con cabeza ranurada, todos vienen con cabeza Phillips o algunos S2, porque obviamente hay que hacer mucha fuerza y el destornillador o la cabeza se saldría. Entonces, normalmente vienen con cabeza Phillips, cabeza PosiDrive o S2 en las atornilladoras automáticas. Así que bueno, este video lo agradezco, vuelvo a repetir, a Ferrara, digamos, me dejó un comentario muy útil porque me hizo salir de un error que yo tenía. Y bueno, no es algo súper grave, pero es interesante todo esto y investigarlo. Vuelvo a repetirlo. Era una cosa que se utilizaba por costumbre, aunque no era correcto. Incluso vuelvo a repetir, encontré algunos catálogos viejos, de la década del 60, en donde figuraba cabeza Parker. Y en realidad, si bien la mayoría de los tornillos Parker tenían ese tipo de cabeza, no todos. Así que, vuelvo a repetir, entonces, la cabeza que le llamamos plana también está mal. No es plana. Plana es, por ejemplo, esta sería una cabeza, ¿sí?, plana, sin embargo, tiene Phillips, ¿sí? Esta es la cabeza. La ranura es lo que importa. Entonces, lo correcto sería a este tipo de tornillos llamarle cabeza ranurada o fresada. Por supuesto que este es un Parker, por lo tanto también muchos le van a decir cabeza Parker. Así que bueno, espero que les haya resultado interesante. A mí sí. Me encanta que me dejen ese tipo de comentarios porque bueno, me hace investigar, me hace aprender nuevas cosas y también generar contenido. Así que agradecido. Esa es la idea, de que dejen sus comentarios y bueno, colaboren. Entre todos aprendemos algo nuevo. Por supuesto que no es algo súper importante, pero bueno, puede resultar interesante, entretenido y bueno, algo de cultura general. Saludos y hasta el próximo.